Ese sería como tu momento de juego, digamos, dentro de la semana. Pues no, en realidad fíjate que no. Yo creo que el momento de juego es toda la semana, porque estoy en contacto con ellos, o sea, prácticamente estoy haciendo, toda mi vida se reduce a Playmobil. Estoy seguro que más de una vez, mientras miraban imágenes de Playmobil en sus redes sociales, se detuvieron en una que les llamó la atención por el asombroso nivel de producción. E incluso llegaron a pensar que eso no era una fotografía, que era un render de 3D, o peor aún, algo generado por la tan cuestionada inteligencia artificial. Estas imágenes efectivamente son fotografías y hay muchísimas horas de dedicación y trabajo detrás de cada una de ellas. Hoy vamos a hablar con la persona encargada de crear estas maravillosas escenas. Él es un entusiasta de estos juguetes, él es coleccionista y también es fotógrafo. Bienvenido, Adrián Limón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, ¿y vos? Perfecto, perfecto. Aquí listo para platicar un ratito contigo. Espectacular. Bueno, gracias por el tiempo. Estuve investigando un poquito, bastante para hacer esta entrevista y hay un dato que no pude encontrar que quizás es mínimo. ¿Qué edad tenés, Adrián? ¿Qué edad tengo? Sí. 35 años. En 20 días, bueno, un poquito más, 36. Vamos a 28, en 23 días. ¿Cumplís 35 o Soy 36? 36, soy de 1990. Muy bien, Entonces, clase 90. ¿Y dónde naciste? yo soy de la ciudad de Oaxaca, es un estado muy popular en México, en el sur del país, con, yo creo que es uno de los estados con la mejor gastronomía del país, ¿no? Entonces es reconocido por eso y por su cultura. Y es un estado que pues realmente tiene una ciudad muy pequeña, que es la capital. Pues bueno, yo soy de Oaxaca. Curiosamente, Oaxaca siempre se ha mostrado como, pues no rechaza ni evita como la transformación, pero siempre llega todo tarde a Oaxaca, ¿no? Ujú. La tecnología, la cultura siempre ha como permeado tarde, pero desde los 90 pues, se empezó como a alinear con el resto del país. Y curiosamente Playmobil fue un estado donde Playmobil se consumió muchísimo, ¿no? Había tiendas locales, todavía no había tiendas departamentales, pero ya había tiendas locales que traían Playmobil en masa. Entonces así es como Playmobil incluso desde los 80s ya permeaba Oaxaca y estaba prácticamente repleto, ¿no? De Ujú. figuras de Playmobil. ¿Está cerca Oaxaca de donde vivís ahora? De la Ciudad de México, yo vivo ahorita en la Ciudad de México, justo en la capital. En auto son aproximadamente 5 horas, más o menos. O sea, no está tan cerca, pero tampoco tan lejos. O sea, te puedes mover en una noche a Oaxaca y pasarte un fin de semana ahí y regresar perfectamente. Espectacular. Si algún día vienes aquí, es muy recomendable. Me Es uno de los encantaría, lugares me encantaría conocer México. cuando gustes. ¿Conoces Argentina? Bienvenido. Nunca, también quisiera ir. De hecho, tengo un amigo que es coleccionista de Playmobil. Es como, yo lo llamo incluso maestro, es fotógrafo, se llama Álvaro Ipaguirre. Supongo que lo ubicas. Sí, lo Nos conozco. llevamos muy bien y con él habíamos tenido pláticas de algún día yo ir allá o él venir acá, pero bueno, hasta el momento no se ha concretado. Está, figura Álvaro entre la investigación que armé y las preguntas que te preparé para esta entrevista. Ah, Tengo perfecto. una otra así duda, también pequeña. ¿Adrián Limón es tu nombre real o es un nombre artístico? No, Limón es mi apellido real. Entonces creo que al final sí funciona porque es muy fácil de recordar, ¿no? Entonces Limón queda perfecto y no tuve que cambiar nada. De hecho es Adrián Limón Rivera, pero digo, por temas de practicidad y hacerlo como más concreto, es simplemente Adrián Limón. ¿Qué hora es más o menos ahora allá en México? Son las 8:40 de la mañana en este momento. ¿Y cómo es un día en la vida de Adrián Limón? Pues bueno, un día normal. Mira, te voy a tener que hacer dos distinciones en todo lo que hablemos porque mi vida cambió mucho hace, yo creo que
un año y medio, Playmobil tuvo un cambio estructural, cambiaron cosas dentro de la compañía. Hubo algunas áreas, como la de redes sociales, donde yo estaba, que desapareció. Entonces, yo ya trabajo con una agencia británica, que trabaja y le entrega todo lo que es assets y contenidos para redes sociales a Playmobil, y Bien. yo trabajo para la agencia británica, ¿no? O sea, digamos que ya no estoy con Playmobil, sino estoy con una agencia que trabaja para Playmobil. Entonces, como que mi dinámica del día al día ha cambiado muchísimo de antes de eso a ahora, ¿no? Sí. Y antes, o sea, sí tienen cosas muy similares. Digo, siempre he trabajado en casa. Tengo ya como 13 años que soy freelance y me he dedicado exclusivamente yo a hacer todo trabajo, pues con clientes o lo que se puede. Aquí tengo un estudio en casa, entonces aquí hago todo. Y pues bueno, el flujo de trabajo prácticamente día en día sigue siendo similar, aunque sí hay ciertas diferencias. Pero digamos, yo me levanto temprano, trato de levantarme entre 7 y 7 y media, tal vez no es tan temprano, pero bueno, ese es el promedio. Voy a hacer ejercicio, regreso, desayuno, y en promedio a las 10 de la mañana yo ya me pongo a trabajar, ¿no? Y ese es como mi rutina de Ujú. lunes a jueves, y es trabajar hasta las 10 11 de la noche. Nada más hago mis pausas para comer, hago pausas como para, a veces si se me cansan los ojos, porque es estar en la computadora todo el día, hago alguna siestecilla de 5 o 10 minutos, pero prácticamente es estar enfocado en el trabajo. Es un trabajo laborioso, pareciera que no es tanto, pero sí, o sea, hacer fotografías y editar me Sí, lleva sí. días enteros, a veces una semana, trabajando sin parar para sacar pues la producción que ahorita se están requiriendo. Te digo, ha cambiado mucho. Antes la producción era un poco más, eh, ¿cómo podría decirlo? Tranquila, o sea, no había tiempos, no había deadlines que tuviera que cumplir tan estrictamente. Lo que sí había era como proyectos y pues un promedio de entrega, ¿no? Que sería como un proyecto al mes que tenía yo que entregar para Playmobil. Pero ahorita ha cambiado mucho y es un proyecto entero en una semana que pues abarca como 25, 30 fotos en promedio que tengo que entregar, y pues es fotografiar, editar, mandar, y ahora sí hay retroalimentaciones, cambia esto, mueve esto, quita esto, pone esto, y Claro. volver a mandar. Entonces es una semana o 2 semanas a veces de intenso trabajo, y después viene como un tiempo de tranquilidad, una semana y media, en lo que vuelve a venir otro proyecto, y así nos vamos. Antes no, antes como me mandaban un proyecto para un mes, tardaba un mes, porque también las fotografías eran mucho más complejas, y la dinámica al principio es de que yo tenía libertad creativa, así que eso lo abordamos más adelante, pero pues bueno, yo ya decidía cómo hacerlas y también imaginar qué es lo que iba a hacer, pues tomaba su tiempo, ¿no? La parte creativa de desarrollar el concepto para después fotografiarlo también es otro que tarda un poco en poder desarrollarse. Entonces, pues prácticamente mi día a día es así. Fines de semana, por ejemplo, los sábados, los viernes es un día libre que tomamos Alfredo y yo, mi novio. Tratamos de ver películas, ir al cine, salir un rato, Buenísimo. esparcirnos, o sea, es un tiempo de los dos. Y sábados, normalmente, si no hay como compromisos, siempre es, bueno, si no estoy haciendo nada, voy al mercado de pulgas aquí en México de Playmobil, que se pone es gigantesco, Ujú. se llama Playmotianguis, y están todos los sábados, y cada vez hay más gentes, más piezas, y me encanta porque normalmente encuentro muchísimo por producto retro vintage, ¿no? De los años Claro. 80, de los años 90, porque yo colecciono principalmente temas de los 90. Ese sería como tu momento de juego, digamos, dentro de la semana. Pues no, en realidad fíjate que no, yo creo que el momento de juego es toda la semana, porque estoy en contacto con ellos, o sea, prácticamente estoy haciendo, toda mi vida se reduce a Playmobil, porque es mi trabajo, es mi hobby y también es mi vicio, ¿no? Entonces yo creo que en tres vertientes estoy en contacto diario con él, estoy pensando en Playmobil todo el tiempo, estoy pensando en proyectos con Playmobil,
estoy trabajando con ellos. Y sí, es como lo que me permea y la verdad lo disfruto mucho, ¿no? A veces creo que la rutina, y justamente lo que estabas diciendo, puede llegar a que el trabajo sea tan arduo que deje de disfrutarse tanto y se convierta más en un oficio, pero cuando esto me está sucediendo, trato de volverme como a ubicar emocionalmente, vincularme de nuevo y decir, no, a ver, o sea, estoy haciendo lo que amo, entonces esto no debería ser para nada complicado, estresante, frustrante, es divertido, hagámoslo divertido, ¿no? Y sí, me gusta mucho, por ejemplo, el mercado de pulgas. Antes de que yo estuviera con Alfredo, mi rutina era más libre, o sea, podía tomarme cualquier día de la semana, pero pues trabajaba sábados y domingos, ¿no? Después de ir al tianguis y regresar aquí, bueno, al mercado de pulgas con Playmobil, regresaba a casa y me ponía a trabajar, ¿no? Y si tenía que ir a ver a mis amigos o mis amigos venían, pues bueno, lo suspendía, pero si no tenía planes sábado y domingo, era trabajar. Entonces, sí se reducía mucho eso, pero también tiene mucho que ver a que, por ejemplo, si yo un día no tengo trabajo, porque Playmobil no me lo haya mandado, porque no tenga un proyecto en puerta, me pongo a hacer fotos. Entonces, no hay distinción entre si estoy trabajando o no, porque si no tengo que hacer de trabajo directo, me pongo a hacer fotos con Playmobil. Y esta dinámica nueva de laburo que me decías, que tenés tipo una semana que laburás para Playmobil, el resto del mes lo tenés un poco más libre y ahí aprovechás también como para hacer otras fotografías que por ahí no son por el cargo, pero siempre con Playmobil. Sí, de hecho también trabajo con Oliver Schaffer. eh, Tengo ya también como 9 años trabajando con él. Con él no son proyectos continuos, o sea, sí y no. O sea, a veces hay años donde trabajamos 6, 7, 8, 9 proyectos al año y hay años donde trabajamos 2 o 3. O sea, sí depende mucho de los proyectos en los que él esté involucrado y normalmente él siempre ha sido como me apoya demasiado en esto, ¿no? Cada evento o cada exposición que él está realizando trata de incluirme. A mí y a otro amigo, James Rivas, también lo conoces, en sus exposiciones, como para Mm, complementar de forma visual o audiovisual, ¿no? Estas exposiciones que son impresionantes. sí. Entonces, con él, si por ejemplo tengo proyectos, pues los trabajo en este periodo, ¿no? Eh, que sí, ahorita hay varios proyectos en puerta también con él. Quiero retomar un poquito más tema de tu infancia. Quería saber si tuvieses que recrear alguna escena de el niño Adrián jugando y cómo sería esa escena, cómo era la casa de tu infancia, tenías un patio, vivías en un departamento, jugabas solo, jugabas con hermanos, con Pues amigos. fíjate, o sea, es muy curioso porque creo que hay demasiado de qué hablar, incluso en mi infancia. Tengo que hacer un hincapié en este aspecto de que Playmobil ha estado toda mi vida presente. Quizás solo la adolescencia bajó un poquito, o sea, bajó, no desapareció, como Mm. el interés hacia Playmobil, pero siempre ha estado presente. Y durante mi infancia es imposible pensar en mi infancia sin pensar en Playmobil, ¿no? Yo soy el hijo más chico de tres, mis hermanos, Rogelio y Raciel, que son pues, 7 años y 8 años más grande que yo, ya jugaban con Playmobil cuando yo llegué, pues, yo nací. Y ellos, de alguna forma, o sea, ellos tenían sus juguetes favoritos, ¿no? De mi hermano mayor era He-Man y de mi hermano mediano eran las Tortugas Ninja. Entonces, yo creo que cuando yo era muy, muy pequeño, con tal de que yo no jugara con las figuras que eran sus favoritas, pues me daban sus otras segundas favoritas, que eran Playmobil. Sí les gustaba mucho Playmobil, pero no era como He-Man para Raciel o las Tortugas Niño para Rogelio. Entonces, sin pensarlo o sin quererlo, Playmobil se convirtió para mí en ese juguete, ¿no? En el juguete especial, en lo que a mí me encantaba. Y empecé a estar permeado con Playmobil y cada vez a interesarme más. Es curioso porque pues, al tener una diferencia de edad, yo sí estuve mucho más solo jugando. No tenía un hermano de mi edad con el que pudiera jugar. O sea, ellos
compartían tiempo conmigo, pero pues como hermanos mayores, ¿no? No tanto de juego o de correr o de hacer actividades. Pero con Playmobil específicamente, el 90% yo creo de lo que involucró mi interacción con el juguete fue en solitario. Sí hubo bastante tiempo en el que yo con uno de mis primos, el más cercano, jugué mucho con Playmobil, también a él le gustaba, entonces llegábamos y jugábamos, íbamos a comprar, pues teníamos este acercamiento mutuo con la marca, pero normalmente los juegos con él se hacían como más, no sé, como otro tipo de juegos, a las escondidas, jugar a correr, jugar Nintendo y a veces Playmobil. Ujú. Por eso te digo, o sea, la mayor parte del tiempo que yo jugué Playmobil fue en solitario, Bien. siempre cargaba con ellos. Si mi mamá o mi papá me llevaban a su trabajo, íbamos a alguna casa de alguien, de algún familiar, no importaba dónde fuéramos, yo llevaba mi caja de Playmobil y con eso yo me entretenía las horas que ellos estuvieran ocupados o trabajando o haciendo alguna actividad, yo jugaba Playmobil. Y en casa, que es donde pues, más lo desarrollaba, yo tenía la casa de mis papás tiene patio, la calle, podía salir y jugar, incluso en la banqueta, o sea, no había autos que pasaran continuamente. Hay una anécdota que le contaba a Alfredo que me encantaba porque por 1993, 94 llovía, acababan de pavimentar lo que es la calle afuera de la casa de mis papás. Entonces el asfalto era nuevo, brilloso, negro, llovía y pasaba el agua después de llover por las canaletas y pasaba con mucha fuerza, ¿no? Entonces podías poner el barquito de Playmobil y sí, se iba hasta moviendo. Claro, un barco pequeño, la goleta, pero el agua era limpia, era cristalina. Ahorita es impensable ponerse a jugar en la calle después de llover, ¿no? El agua siempre trae demasiada contaminación. En esa época no, podíamos jugar sin tener miedo a que el agua estuviera contaminada. Entonces, eso era súper bonito porque teníamos como acceso a todo lo demás. Como a los 8 años encontré unos Playmobiles enterrados en la parte trasera de la casa de mis papás, que no sé cómo llegaron ahí, si jugando se quedaron y el mismo paso del tiempo los enterró, pero sí jugué demasiado, ¿no? Jugué mucho con ellos y se convertían en un tesoro para mí. Desde que yo nací, mi hermano, más o menos, yo creo que cuando tendría como un año, le regalaron en su cumpleaños la referencia 3794, la de los bucaneros piratas, donde viene el asado barbecue con el pirata chino y los otros dos. Y ese set, o sea, hay algo, no sé, todavía no entiendo qué fue exactamente. Yo creo que lo que tal vez hacía diferente a la figura del pirata chino, porque era el único de todos los Playmobiles que había visto que tenía diferencias muy marcadas, como el cabello en trenza, los ojos rasgados, o sea, era muy distinto, que se convirtió en mi figura favorita desde ese momento, ¿no? Y hasta la fecha lo es. O sea, amo muchísimas otras figuras y demás, pero si tengo que escoger una, siempre va a ser el chino, ¿no? Incluso tengo un avatar que nunca lo he usado y dije, no, no tengo que usar el avatar, voy a usar el chino porque es lo más representativo para mí. Y desde entonces, o sea, creo que desde 1 o 2 años yo ya tenía la fijación con esta figura y hasta la fecha, ¿no? La sigo conservando. Y así es como yo crecí con Playmobil durante mi infancia, ¿no? Permeado, y te puedo hasta hablar de las figuras, cómo las obtuve, qué referencias eran, quién me las regaló, cómo Mirá. llegué a perderlas o quién me las robaba en la escuela, porque tenía prohibido llevarla a la primaria, pero los llevaba escondidas y pues obviamente Claro. jugando con otros amigos se perdían, me lo robaban. Bueno, era un tema ahí, pero recuerdo todo, ¿no? ¿Qué figuras tuve? ¿Qué pasó con ellas? Sí. Y está muy presente eso en mi vida. Qué buena memoria, qué buena memoria. En otra entrevista escuché que tenés una buena cantidad de estos chinos piratas y no sabía Sí. que había sido un regalo para tu hermano. O sea que, ¿cuándo tuviste vos tu cajita de 3794? Lo interesante de esta referencia, y justo lo que te acabo de decir, es que sí recuerdo todo lo que tiene que ver con las figuras de Playmobil de mi infancia, incluso de las de muy, muy pequeño, como este del chino. Esta figura que era de mi hermano, yo la jugué y
íbamos en el auto con mi mamá y le quité el cabello al chino y donde está el freno de mano, lo metí. Pero yo no sabía que pues, es una caja hueca que va hasta el fondo y se pierde. Entonces suelto el cabello y se pierde el cabello y yo me siento terriblemente mal porque mi figura se queda sin pelo y pues ya no es lo mismo, ¿no? No recuerdo qué pasó, yo tendría 3 años tal vez en ese momento con esa figura. Curiosamente, ese mismo año le regalan a mi otro hermano la misma caja en su cumpleaños. Entonces, pues no fue para mi hermano, fue para mí, yo ya la tenía jugando. Y otra vez, no sé qué pasó con esa referencia, simplemente desapareció. Y cuando yo cumplo 6 y salgo de la primaria, mi abuela me regala 100 pesos y lo primero que hago con esos 100 pesos mexicanos de esa época es ir y comprarme la caja que costaba 90 pesos en las tiendas y me compro mi caja del chino y por fin ya tengo otra vez mi caja. Y por tercera vez, no sé qué sucedió. O sea, no hay un registro, o sea, entre todo lo que te puedo contar de otras figuras, de otros sets, este sí no hay un registro de qué sucedió. Pero, o sea, todo el set, incluyendo las otras dos figuras y los aditamentos, desapareció, excepto algún cofre y la cubeta por ahí que siempre quedaron, Sí. pero el resto de accesorios y de figuras desaparecieron. Supongo que en algún momento fui a alguna casa de alguien, los llevé, me quedaba dormido, porque pues eso pasaba, me llevaban y se quedó ahí, ¿no? Y pasó mucho tiempo para que reaccionara y dijera, ¿dónde están mis juguetes? Porque sí, no hay un registro que yo tenga presente de en qué momento desapareció o qué les pasó, ¿no? Y esto es curioso porque te digo, recuerdo muy bien todo. Después de los 6 años, que fue la última vez que tuve al chino, lo estuve buscando, empezó a escasear, ya no lo volví a encontrar. Y pues bueno, yo seguí jugando y comprando Playmobil durante todos esos años, pero ya el chino desapareció, ya no había forma de conseguirlo, ya no lo podías encontrar. Digo, no existía el internet, o sea, pues, veníamos a México, a la Ciudad de México, donde pues eran mundos de Playmobil, pero tampoco ya estaba, porque ya estaba descatalogado. Claro. Y hasta que yo cumplí 17, mi papá vivía en España en ese momento y lo encontré en una página que se llamaba Todo Colección y le pregunté si me lo podía comprar, me dijo que sí, entonces de una de las visitas que yo tuve con él a los 17 años me lo regaló otra vez, ¿no? O sea, pasaron 11 años desde que yo perdí esa figura y quedó como muy marcado el objetivo de volver a encontrarme con la figura que cuando lo tuve, pues se convirtió en un tesoro, ¿no? Este no lo puedo perder más, ¿no? Y lo cuidé demasiado, al grado en que cuando llego a la Ciudad de México y me encuentro con estos, pues, mercados de figuras vintage, la figura del chino no sabes lo común que es. O sea, aparece muchísimo. Y cada vez que encuentro uno en perfectas condiciones y con las características que yo busco específicamente de la figura, lo compro. Entonces, los que he encontrado que cumplen con las características que quiero, no sé, tendré unos 15, 20 más o menos en promedio. O sea, tampoco es que compre y compre demasiados, pero de alguna forma yo creo que inconscientemente fue como, no puedo perder otro y quedarme sin él, ¿no? Necesito tener Muchos de repuesto. reemplazos. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, esto ha sido como mi vínculo, siempre he sido muy obsesivo y yo creo que esto es como el epítome, ¿no? De lo que significa mi obsesión directamente con el chino. O sea, quienes me conocen saben lo que significa, aunque no conozcan mi vida con Playmobil, saben que el chino es importante. Me dijiste hace un rato que siempre jugaste con Playmobil, siempre estuviste relacionado a Playmobil, tuviste como una especie de parate en la adolescencia, que quizás es algo que nos pasó a todos, y, y recién dijiste que empezaste a comprar de un Playmobil a la distancia, en una tienda específica, como toda colección. ¿En qué momento te transformaste en coleccionista de Playmobil? Fíjate que esa línea yo creo que es muy difusa y la verdad yo dejé de comprar Playmobil y de tener Playmobil porque desapareció Playmobil de México. La Ujú. distribuidora que estaba aquí se fue en el 98 y ocho
Entonces todavía en el 99, en el 2000 lograbas ver en tiendas Playmobil porque pues, era lo que quedaba como remanente, pero después de eso no había dónde encontrarlos, ¿no? Entonces yo no había como mucha información en esa época, creí que Playmobil había desaparecido, o sea, ni siquiera, sí sabía que era alemán, pero ni siquiera sabía qué había pasado con la empresa, ¿no? Porque ya no había Playmobil, simplemente pues, se había desaparecido, no tenía ni idea. Hasta que encontré el internet y vi que Playmobil seguía existiendo muy fuerte en todo el mundo. Y ahí es donde un día en una tienda donde encontré Playmobil nos cuenta el vendedor cuál era la situación de la distribuidora en México y que Playmobil se había ido, pero que Playmobil seguía creciendo muchísimo más y se seguía expandiendo en el mundo de forma muy creciente. Entonces, cuando pasan estos años es que yo me empiezo a distanciar de Playmobil porque no había dónde comprar. Te puedo decir algo que yo creo que es como realmente factible, no sé, estoy seguro que yo fui la última persona que compró el último Playmobil que se podía comprar en Oaxaca, porque fui a las tiendas donde había así abarrotado de Playmobil durante los 90, había pasillos enteros, había dioramas, y cuando tenía yo 12 años, voy a esa tienda de nuevo, que acababa de terminar yo la primaria, me iba a la secundaria, llevaba otra vez dinero, y encuentro una caja de Playmobil. Era la única y de hecho ya estaba hasta raspada, se veía que tenía años ahí. Es la boda victoriana, la recepción de la boda victoriana. Y era la única caja que tenían, entonces pues, la compré. Y nunca más volví a ver Playmobil en Oaxaca, ¿no? Mira. Ahorita ya regresó. Obviamente cuando llegaron las tiendas departamentales importaban Playmobil y pues bueno, fue cuando volví a encontrarme con ellos y eso fue como a los 14 años. Entonces digamos que de los 12 a los 14 pues no hubo realmente nada nuevo de Playmobil hasta los 14 que empecé a ver nuevas referencias, empecé a ver lo que empezaba a llegar y pues bueno, empecé de nuevo a comprar. No compraba muy seguido, pues yo estaba chico, pues no tenía dinero, y si había alguien que me los quisiera regalar, pues me los daba, pero en general ya nadie me quería dar Playmobil por la edad que tenía, por lo tanto era muy difícil poder conseguir uno, pero si podía, en algún momento me seguía comprando Playmobil, por eso te digo, nunca desapareció por completo, pero sí, pues era en mucha menor cantidad. ¿Cuándo cambia esto? Yo creo que tiene que ver cuando yo encuentro el chino y cuando en el 2007 empiezo a encontrarme de nuevo con otras referencias. Playmobil empieza a tener otra vez mayor presencia en México y pues mis ahorros los destinaba a veces a comprar algunas cosas. En ese momento también a los 15, 16 compró el castillo nuevo, que era del 2004, no recuerdo la referencia, uno de León, el castillo de los Leones, después del 36-66, el que le sigue, Claro. y compró el barco pirata, el Galeón Rojo, que me parece espectacular. Entonces, desde esa época, y los mantengo intactos, pero bueno, tenía las dos referencias y empecé como a ver que los nuevos Playmobil me empezaban a gustar mucho también. Quería los de mi infancia, pero bueno, los de mi infancia eran ya, no había manera de encontrarlos. Claro. Y en ese momento me empiezo a obsesionar con recuperar cosas que siempre quise tener y nunca tuve, como la isla de Playmobil, ¿no? La isla del tesoro de la 3799 del 91. Y dije, la necesito. Entonces empecé a ahorrar, pasaron unos años, yo ya estaba en la universidad y en ese momento compro la isla también por todo colección en España y mi papá me dice es que no, no, ¿por qué compras eso? ¿No? O sea, gastas dinero en cosas que no tienen sentido y le dije, claro que tienen sentido, para mí tienen todo el sentido del mundo y yo quiero esa isla y me dijo, ¿y para qué? O sea, aparte de que compras juguetes que ya no son eh, coherentes con tu edad, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿No? Me dijo, todos los que has comprado y los que tienes, porque siempre me decían que esta era la frase que yo decía, ya es el último, ¿no? Cómprame este y es el último. Pues sí, o sea, era el último, le decía de ese momento, pero, o sea, al final era imposible no querer más. Y cuando llega a la isla, o sea, yo le dije a mi papá, mira, yo me la compré, entonces ni modo, lo siento, o sea, pues, fue mi dinero y voy a tener la isla. Pero sí hubo algo que me
que me movió porque él me dijo, bueno, la vas a abrir, la vas a tener y ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, la vas a volver a guardar y se acabó. Y dije, bueno, ¿por qué no hago algo interesante con ella? Y se me ocurrió empezar a hacerle fotografías, fotografías muy rudimentarias, pero la idea es qué voy a hacer de fotos, ¿no? O cómo las voy a hacer. Entonces, ahí es donde yo recordé que durante mi infancia, pues los catálogos de los noventas me parecían espectaculares y pues todo lo que yo no tenía y que quería, pues lo veía ahí. Pero no nada más era ver las cajas, sino también era ver las fotografías de los catálogos. Y eran tan importantes para mí porque en el momento en el que yo jugaba en el sillón, en una silla, en las escaleras o en el patio, lo que yo veía no era precisamente esto. Yo veía un mundo fantástico que tenía que ver como una escena de película, pero en las escenografías y las iluminaciones era lo que yo veía en el catálogo, ¿no? Mentalmente eso era lo Mm, que mi mente estaba recreando mientras pues, yo saltaba de una montaña que era un escalón, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a tratar de recrear otra vez esta parte imaginativa, hacerla tangible a través de la fotografía. Yo en ese momento, yo estudié comunicación, yo estaba estudiando en la universidad, yo quería ser ingeniero en audio, o sea, eso es curioso porque ese era como mi objetivo en la preparatoria, digo, que nos forzan como a escoger una carrera muy pronto, claro. y lo que se me ocurrió y me gustaba mucho era la edición del audio, entonces decidí que quería trabajar, ¿no? Sobre esto, y por eso entró a comunicación. Y cuando entro a la carrera, la primera materia que tengo de fotografía me parecía aburridísima, ¿no? Tediosa. Eh, Decía, no, esto no es para mí, no, no le entiendo a la fotografía, no, no encuentro un vínculo con esta materia. Aparte fue fotografía análoga, blanco y negro, entonces teníamos que hacer todo el proceso de revelado, las cámaras a veces no funcionaban bien porque teníamos que conseguir cámaras análogas. Era un caos, o sea, el maestro no supo ni enseñarnos cómo apreciar, ¿no? El hacer, el quehacer de la fotografía, ni yo lo quise valorar, entonces no había ningún vínculo. Por lo tanto, cuando empecé a hacer fotografías, que esto es muy curioso, o sea, yo creo que ahí es donde yo volví a jugar con mi colección, pero ya sin tener que interactuar con ellos como de chiquito. Yo creo que esto que tú me mencionas de en qué momento cambió de coleccionista, quizá fue con el chino, como a los 15, 16 años, porque fue cuando por fin un juguete se convertía en un tesoro que no podía tocar tanto ni manipular tanto. O sea, a diferencia de todo lo anterior, que lo jugaba, lo manipulaba, lo ponía, o sea, no importaba, el interés era meramente lúdico, en ese momento ya había algo que no podía tocarse mucho, ¿no? Y yo creo que ahí es el punto clave donde entiendes que ya no es un juguete, ¿no? Lo que tienes en tus manos, es algo más, es algo mucho más importante. Por eso, yo creo que empieza desde el 2007 y ya para el 2009, cuando yo tengo la isla y tengo más piratas y empiezo a comprar más cosas, eh, pues empiezo a sentir una necesidad por jugar con ellos, pero ya no de la misma manera en lo que lo hacía de niño, sino ahora simplemente ver el mundo de Playmobil a través de un lente. Como yo no sabía hacer fotografía, mis papás tenían una Cybershot, o sea, automática totalmente, las camaritas Mm, pequeñas. sí, Y sí. dije, bueno, con eso es suficiente, yo ahora le tengo que dar clic, ¿no? Ver mi encuadre y darle clic. Y dije, bueno, a ver, los fondos, siempre es un tema los fondos. ¿Cómo hago que el fondo se vea súper bonito? Y dije, bueno, un cartón, aquí lo llamamos papel cascarón, no sé cómo se llama ahí, pero son de estos cartones gruesos que usas para hacer cosas escolares. Sí. Lo pinté con pintura acrílica a mano y después dije, ¿cómo le doy más presencia? Le puse una lámpara de escritorio o de buró por atrás. Entonces la cama era mi mar, tenía una cobija azul y sobre la cobija le ponía un plástico que se usa para forrar libros, que lo arrugaba, entonces le daba como esta textura. Lo ponía sobre la cobija para que le diera este tono azul. Y bueno, y ya después de eso ponía la isla, ponía el barco y el fondo. El fondo no era tan grande, entonces no podía como encuadrar todo
completo, pero podía hacer tomas un poquito más cerradas, que funcionaban perfectamente. Y al poner una lámpara entre la cama y el fondo se iluminaba y parecía arder el sol, ¿no? Porque también algo que es muy importante es cómo me permearon los noventas. Si alguien revisa cualquier catálogo de Playmobil durante los noventas, todos son ocasos. O sea, Sí. todo está enfocado hacia el ocaso. No hay, sí hay, pero hay muy pocas fotografías que tienen luz de día como del mediodía. La mayoría son o muy de mañana o ya muy de tarde, ¿no? Y esto se hizo así para que el juguete pudiera tener como una lectura más dramática, más emotiva, más nostálgica. Digo, los atardeceres generan luces muy bonitas, entonces, y a contraluces, yo decía, esto tiene que ser, obviamente, en atardecer. Por eso es que mis primeras fotos, que fueron con la isla, pues tendían a esta idea. Y lo mejor, y yo creo que eso fue la clave, que cuando yo termino las fotografías, eh, me meto a FreePic, y en FreePic, que era la plataforma que yo conocí en ese momento, no, FreePic, perdóname, no, Flickr. eh, Flickr es la plataforma de fotografía que yo encontré en ese momento, o sea, fue incluso antes del Facebook, Era la yo red empecé social de a los subir mis 90. fotos. Y venían ahí algunos temas de ajuste para la fotografía de contraste, color, entonces yo las editaba ahí y me gustaba mucho cómo adquirían como tonos intensos en color, o sea, las saturaba demasiado. Y mis compañeros en la universidad, mis amigos, me empezaron a decir, oye, es que sí te quedaron muy bien, o sea, nos gustó. Y esto me motivó, por eso te digo, esta fue la clave, de que las fotografías me gustara el resultado de estas primeras fotos como para seguir. Y cada vez que llegaba viernes, el fin de semana, lo que hacía era llegar a casa después de la escuela y me ponía a hacer fotos, a planear qué es lo que voy a hacer. Entonces, a trabajar en nuevos materiales, en nuevos fondos, en nuevas figuras, y empecé a hacer esto de forma muy rutinaria durante bastante tiempo, pero siempre como una forma de jugar, ¿no? Tanto que era un poco complicado porque pues decían que, o sea, o mis papás o demás veían como, es que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Jugando y comprando y te pasas horas haciendo fotos con ellos. Y cuando yo termino la universidad y me enfrento a qué voy a hacer ahora, no sabía qué hacer. Yo tenía como mucha afinidad y me encantaba todo lo que era el tema de la sociología y la filosofía en la carrera, pero hubo una pregunta clave ahí de qué quiero hacer a futuro y cómo me veo a futuro, pero quiero disfrutar ese futuro. O sea, ¿qué puedo hacer de trabajo que en el futuro, como yo me visualizo, lo pueda disfrutar? Y dije, ser académico, dije, no, no creo que sea el mundo que me llame, ¿no? Es ser, pues no sé, meterme a gobierno, a la burocracia, a ser oficinista, dije, no, 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 o sea, no quería yo encerrarme en una oficina a trabajar. En ese momento yo había tomado un curso como para mejorar mis técnicas de fotografía básica, por fin. Ya tenía mi cámara digital, ya tenía una Canon muy sencilla, pero pues ya empezaba yo como a permearme y dije, ¿por qué no fotografía? Dije, a ver, o sea, lo estoy haciendo bien con Playmobil, ¿qué pasa si lo expando a algo más, ¿no? En ese momento, así como hacía mis fotos de Playmobil de manera rudimentaria, utilizando todo lo que tenía en la casa como para poder hacer una escena, se me ocurrió fotografiar un perfume y una lata de refresco, utilizando justo lámparas de escritorio, lámparas de buró, y el resultado fue bueno, o sea, se veía profesional. Y yo dije, o sea, sí puedo, ¿no? Y me gusta, o sea, además disfrutaba, que eso es lo que yo creo que me encantó de la fotografía, como la exploración de materiales y la manera en cómo la luz transforma en realidad un objeto que tú lo ves de alguna manera en tu mano, pero cuando lo iluminas de otra manera es completamente diferente, ya es otra cosa, ¿no? Entonces dije, eso es lo que me gusta, cómo las cosas, los objetos en general, inanimados sobre todo, cambian, y también las personas, ¿no? Cuando son iluminados adecuadamente. Por eso es de que decidí que mi objetivo era ser fotógrafo comercial, fotógrafo publicitario, porque
Más que hacer cosas sociales o fotografía de paisajes, lo que me encantaba es la transformación, la manipulación de un objeto donde tú pudieras hacerlo visualmente muy atractivo. Y es cuando empiezo a tomar más cursos, ya especializándome más en fotografía, y decido venirme a la Ciudad de México. Llego aquí a la Ciudad de México, trabajé con mi hermano un rato en un proyecto que él tenía, mientras yo como me adecuaba, y en ese momento aproveché para tomar otros cursos de iluminación y comprarme todo mi equipo de fotografía. Me compré mis flashes, me compré unos lentes, y cuando veo que ya tenía todo listo, le dije a mi hermano, muchas gracias, o sea, te dejo a ti con lo que me apoyaste, pero ahora necesito yo enfocarme en lo que quiero, que es ser fotógrafo. Y aquí en una ciudad desconocida, o sea, sin saber más que lo que había logrado adquirir de conocimiento en esos años, dije, bueno, vamos a buscar clientes. Y empecé a trabajar como fotógrafo publicitario. Estuve trabajando también con unos amigos, o sea, trabajé muchas cosas de fotógrafo, hasta en museografías, hacía registros eh, de bibliográficos, de pinturas, o sea, me mandaban a museos a fotografiar libros del año de 1400 alemanes y cosas por el estilo que me parecían espectaculares, porque yo no podía ni tocar los libros, o sea, Sí, con guantes los guantecito. manipulaban y veía ilustraciones de este tamaño y yo tomaba las fotos, cosas que todavía conservo porque pues, decía, qué bonito es esto. Pero también hice registro de obras de arte, que sigo haciéndolas con un amigo que es pintor y con el cual ahorita quiero mencionar porque tenemos un proyecto en puerta, él y yo, Qué bueno. eh, justo con Playmobil. Y hago su registro de obras todo en este tiempo, y también hago fotografía de alimentos, fotografía de joyería, empiezo como a permearme en estos mundos, a conocer cómo se estiliza un alimento, cómo se estiliza una joya, porque Mm. cada producto, cada objeto tiene un lenguaje distinto y una manera distinta de iluminarse y de fotografiarse. Entonces, es impresionante, o sea, yo me emociono cada vez más, luego me meto a retratos, me encantan los retratos y empiezo a hacer retratos, a editarlos, y también me gustó mucho, ¿no? Todo este mundo. Sin embargo, durante todo este periodo de tiempo que fue como del 2014 al 2017, ajá, 2017, que yo como mejoro, me dedico a la fotografía y empiezo a hacer cosas, nunca dejé de fotografiar Playmobil. O sea, cada vez que tenía tiempo, me metía a mi mini estudio, literal era una mesita de este tamaño, ponía mis sets y empezar a fotografiar. Y cada vez eran mejores. O sea, ya para esa época las fotografías de Playmobil eran mucho mejores. Y ahí es donde yo decido tomar un curso más, que yo creo que fue el curso definitivo, con que es mi maestro, Félix Hernández. Quienes no lo conocen deberían de conocerlo porque es impresionante. O sea, él es prácticamente el mentor que yo tengo en la fotografía, porque es con él con quien descubrí exactamente cuáles eran las herramientas que yo necesitaba para poder llevar mi trabajo a lo que realmente quería hacer, ¿no? Él es fotógrafo de figuras a escala, es una de las personas más creativas que conozco en este mundo y aparte es impresionante como persona. Entonces, pues, ya es un amigo y lo aprecio muchísimo y soy su fan, ¿no? Entonces, también sigue siendo él una inspiración para mí en el trabajo que veo que hace todo el tiempo. Bueno, con él aprendo las habilidades y lo que yo necesitaba en Photoshop para poder impulsar y llevar el trabajo que yo hacía de forma manual a otro Ujú. nivel. Y esto te lo digo, o sea, ¿por qué Photoshop? Porque Photoshop por fin me daba la posibilidad de hacer las cosas sin límites. Yo ya podía fotografiar las cosas, no importaba que se salieran del fondo, podría meterle efectos y parecer que sí se está Claro. quemando, podría meterle agua, podría meterle humos, vapores, o sea, también lo sé hacer de forma práctica porque lo hice muchos años de forma práctica, pero aquí ya era como llevarlo a otro nivel y visualmente mejorarlo. Y también aprendí cómo, o sea, eso ya fue como mío, como al plástico, cuando yo editaba personas y prácticamente las vas maquillando con luz, porque es eso, o sea, no es que le tengas que poner maquillaje tal cual, rubor y eso, sino es luz lo que hace que Ujú. una persona a veces mejore las facciones y demás. Y ya en postproducción es,
ok, quiero que el mentón se vea más ancho, entonces hay que generar un sombreado en estas partes, un poco más de iluminación acá. Dije, bueno, a ver, y con Playmobil, ¿por qué no también maquillarlos con luz cuando ya tengo la fotografía? Y yo creo que eso fue como un distintivo donde se convirtió como en una obsesión la calidad y empecé a darle más brillos y más sombras a las figuras para que el contraste entre ellas hicieran que la figura brillara mucho más, ¿no? Se viera más impactante en una fotografía, el plástico luciera realmente y me gustó, aparte de que también me obsesioné con la idea, con lo digital de poder acercarme en el lente y hacer varias fotografías de una figura para armar una foto gigante y que cuando tú le das zoom puedas ver la textura del plástico alrededor de los ojos, las líneas perfectamente marcadas, la textura del plástico. Esto me parece impresionante. Entonces, fue cuando yo me empecé a divertir más y a explorar más. En ese momento, justo en ese momento que yo adquiero estas habilidades, Playmobil tenía una plataforma en el PCC, te digo, yo nunca dejé prácticamente Playmobil de lado, siempre estuve presente, tuve amigos de Playmobil desde el 2005, una amiga, la primera amiga de Playmobil, Leticia, que ha estado presente conmigo desde ese momento, y con ella conocí a los coleccionistas en México, ¿no? Y fue cuando yo empecé a entender cómo funcionaba el mundo de los coleccionistas. Bueno, encuentro que existe el PCC en el Playmobil Collector Club oficial. Yo creo que esto ha de haber sido por el 2014, tal vez, por ahí. No recuerdo exactamente la fecha, pero yo estaba dentro de este club y no había, había muchos concursos, pero no había habido nunca uno de fotografía. Había concursos de customs que hacía Playmobil directamente, había concursos de eh, hasta de dibujo, ¿no? Con Playmobil para coleccionistas. Y en ese momento aparece un concurso de fotografía para impulsar su nueva línea de Ghostbusters que acababa de lanzarse y que era como la primer licencia de Playmobil. Entonces dijeron, hagamos un concurso de foto, bases abiertas, lo que sea, o sea, es tema abierto, pero de Ghostbusters. Entro al concurso y lo primero que hago es, en ese momento no tenía mucho dinero, es ir a comprarme todo, o sea, dije, ni modo, voy a tener que invertir y me compré todo lo que había de Ghostbusters en ese momento, que después tuve que vender, pero fue mi inversión. Me lo llevo a casa, hago mis fotografías y me esfuerzo, ¿no? Me llevé como una semana haciendo la fotografía con lo que había aprendido con los cursos de Félix, le trata de meter por primera vez muchos efectos a la imagen y el resultado es que ganó el concurso. Incluso hubo controversia en el concurso porque algunas personas decían que la fotografía era falsa, que Playmobil la había puesto para que no le diera el gane a nadie. Otros decían que era injusto porque seguramente la había hecho un grupo de fotógrafos, ¿no? Que se habían juntado, o sea, y dije, no, o sea, yo hice la foto solo, incluso les mandé fotos rudimentarias del making of, pero Playmobil pues no hizo caso, me dio el premio, y el premio pues eran un voucher de 300 euros en producto. Entonces, lo importante de esto es que al yo ganar este concurso, tengo un contacto directo con Playmobil, ¿no? Que fueron los que me escribieron para decirme, pues has ganado y tu premio, pues bueno, te lo vamos a dar en productos, mándanos la lista de lo que quieras. Y entonces yo les pido la lista, que les pido en ese momento estaban los add-on del oeste, que era como el Silver Ranch, que acababan de reeditarlo en add-on. Y, ¿qué otra cosa pedí de add-on de ese momento? Ahorita te digo, no los tengo tan presente, pero bueno, ese era uno de los principales. Ah, y también la oficina del sheriff, también de los 90 estaba también ahí. Entonces pedí estos sets y se me ocurrió hacer unas fotografías del oeste. Hago las fotos y se las envío otra vez a Playmobil. Les dije, miren lo que hice con lo que me regalaron, ¿no? O sea, con el premio, muchas gracias. No me contestaron. Y dije, bueno, no pasa nada, yo seguí con mi vida. Como 5 meses más tarde me contacta de nuevo la chica, se llama Kirsten, y me dice, oye, revisamos las fotos que nos mandaste, desde hace tiempo lo tengo pensado, pero bueno, no había tenido como la oportunidad. Quiero hablar contigo. A veces me dijo, trabajamos con fotógrafos que les gusta Playmobil y hacemos colaboraciones.
Dice, ¿te interesa hacer una? Sería que tú nos trabajaras 10 fotografías para contenido de redes sociales y nosotros te damos juguetes a cambio. O sea, otra vez un voucher de 300 euros de producto. Le dije, por supuesto que sí, ¿no? O sea, claro, no hay problema. Y me dicen, o sea, lo primero que vas a hacer es el tema de bomberos. O sea, nosotros queremos que trabajes esta nueva línea de bomberos que acababa de salir, eso fue en el 2018. Me dijeron, ahí te va. Me mandan los bomberos y, o sea, esto fue algo muy curioso porque cuando yo recibo este paquete de los bomberos, yo obviamente estaba emocionado, pero al mismo tiempo súper asustado porque, bueno, yo no lo veía como, ah, sí, es una colaboración y a ver qué hago. No, sino para mí era algo muy en serio. Y aparte, los bomberos eran un tema súper ajeno a mí. O sea, de niño jamás me interesaron los bomberos de Playmobil. O sea, nada que tuviera que ver con bomberos. Yo jugaba con piratas, caballeros, ciudad, victoriano, pero nada que tuviera que ver con el tema de acción ni de policías. Entonces, cuando llegan los bomberos, dije, ¿qué voy a hacer? Porque es un tema tan ajeno a mí que necesito desarrollarlo. Entonces me pongo a investigar y, y empiezo a idear. Aquí es donde también habla un poco del aspecto eh, de la inspiración o de las ideas que a veces te llegan. O sea, algo que es importante es que si yo trabajo un tema, me meto a ese tema. O sea, si me dicen, va a ser lo nuevo medieval, me pongo a ver películas, me pongo a ver series que me inspiren y hago algo que funciona muy bien, que es acostarme a veces un rato como a dormitar, no dormir tal cual, pero sí como cierro los ojos y me pongo a pensar sobre imágenes, Playmobil, medieval, y de repente surgen imágenes que empiezo, que abro los ojos y las plasmo en un papel, hago bosquejos. ¿Te acordás qué imágenes, qué películas que estuviste viendo cuando te tocó realizar esta sesión para los De lo bomberos? de bomberos, únicamente vi imágenes, o sea, empecé a ver imágenes en internet y a buscar cómo se llamaban los diferentes tipos de camiones, porque pues había algunos que eran como grúas, otros que disparaban agua, otros que eran más pequeños, los helicópteros, entonces ver referencias en internet que me llevaran como a idear qué poder hacer. Y es que esta es la parte curiosa, porque ¿cómo se me ocurre a mí la idea de la foto, de la primera foto que hago? eh, Pensando en qué iba a hacer, agarro libros y agarré el libro de La Sirenita que tengo aquí en mis libros, o sea, La Sirenita. Y empiezo a ojearlo y de repente llego a una página donde, no sé si quienes hayan visto la película, donde Ariel va en un barril en el mar nadando hacia el barco porque el príncipe se está casando con Vanessa, la bruja. Y justo esa imagen viene en ángulo holandés, está caída, se ve el mar en diagonal, o sea, el ángulo holandés es que como el horizonte está Ujú. girado, ¿no? A 95 grados, a 45 grados, perdón. Entonces veo esa imagen y fue así, como si se prendiera una vela, dije, la imagen va a ser en ángulo holandés y se me ocurrieron todos los autos, o sea, los vehículos de bomberos puestos en línea con este ángulo caído y la grúa en primer plano con un bombero apagando un fuego que de algo que se está quemando pero no se ve. O sea, Claro. en ese momento dije, ya sé qué voy a hacer, hice el dibujo, no sé si todavía existe ese boceto, aparte son bocetos, sí, creo que sí existe, pero que no se entienden, o sea, nada más fue como para darme una idea de cómo se iba a estar constituida la imagen, así cuadros, 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 Ujú. línea, y dije, ya sé cómo va a estar, ¿no? Ahora el reto era hacerla porque era complicado, eran las primeras veces donde fotografiaba cosas por separado porque no tenía un espacio más grande que de medio metro de mesa, entonces todo era por separado, buscando siempre materiales que me pudieran funcionar para el piso, eso sí, siempre me gusta que donde estén parados sea real, ¿no? Si es asfalto, entonces es lija, entonces compraba estas lijas con cierto grosor para dar la simulación del asfalto, tomé todo, la foto quedó muy bien, tardé prácticamente como una semana y media en hacer la fotografía, trabajando todo el día, todos los días. La termino, le meto efectos, se las mando a Playmobil y recibo un correo de respuesta donde me dicen nos dejaste con la boca abierta. O sea, no esperábamos este nivel de imagen y me dicen está espectacular,
esperamos con ansia las 9 restantes. Y yo dije, au, o sea, 9 más. O sea, había tardado tanto en hacer esta que 9 más eran, chin, Dos ¿qué voy a meses hacer? más de O sea, trabajo. sí, sí, entonces pues me puse a trabajar y de hecho varias fueron muy sencillas, justo como para ahorrar tiempo. Hubo una donde estaba un bombero y una niña que está rescatando y la niña lo está abrazando y trae su oso y está todo rodeado de fuego, o sea, es solamente fuego, el bombero y la niña, porque eso era muy fácil porque el fondo pues nada más era poner luz de fuego y dos figuras. Y curiosamente es una de las fotos que más les ha gustado a amigos, coleccionistas y pues la ven como una fotografía bastante atractiva, siendo una fotografía que hice así para simplificarme el trabajo, ¿no? Eh, y ya termino ese proyecto y me vuelve a escribir Playmobil y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya te mandamos los juguetes que nos pediste, que fue como el trato que hicimos, pero decidimos que te las queremos comprar y queremos pues tenerte trabajando con nosotros a partir de ahora para hacer proyectos, pero ya cada proyecto que te pidamos pues va a ser pagado. O sea, prácticamente me mandaron hasta contrato de confidencialidad. Yo no estaba, no fui contratado, trabajé siempre como freelance, pero cada vez empezó a hacerse más continuo hasta que un año y medio después ya era un proyecto por mes, ¿no? Entonces ya era trabajar el año entero con ellos y eso pues empezó en el 2018 hasta ahorita es que se ha mantenido pues esta colaboración con Playmobil continua, ¿no? Muy bueno. Y bastante fructífera, ¿no? Ya se ha producido aproximadamente entre 700 o 800 fotos para ellos. Increíble. Mencionaste varias veces que eras obsesivo y me pregunto qué tipo de coleccionista sos, si, bueno, preguntas que se hacen habitualmente, tipo cajita cerrada, cajita abierta, tenés un registro exacto de tu colección, cómo tenés esa colección en tu casa o en tu estudio, digo, está exhibida, está guardada. Si les está gustando este contenido, no olviden de suscribirse y por favor, si quieren ver una segunda parte de esta entrevista, dejen su like y un buen comentario. Nos vemos la semana que viene. Bye.